Shalom, Boker Tov, muy bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenido, pueblo de Israel, el pueblo disperso por todo este mundo, el pueblo del Eterno. Y bienvenidos cada uno de los integrantes congregantes de la Keilah de Joshua, este ministerio en línea. Gloria sea nuestra Abacados, porque Él nos ha permitido las ondas radiales de Radio Shalom, los dispositivos electrónicos y las diferentes plataformas por las cuales nos podemos conectar y cada uno de vosotros puede unirse y puede seguirnos a través de esas plataformas en las redes sociales. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana en el Estado de México, y quiero darte la bienvenida hoy a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Bienvenidos sean todos y cada uno de vosotros, y bueno, estamos transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, en cabina en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo este Olam. Amén. Bueno, mis amados, aparte de darles la bienvenida, quiero ocupar los tiempos de las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a Jaron Morales y Araceli de Morales. Ellos son los presidentes en asambleas Alfa y Omega Incorporado, y así como los fundadores también. Y también son nuestros Morim Berroín, pastores y maestros en Congregación El Yo Soy, en la Keilah de Joshua, en el Instituto de las Raíces Hebreas, y bueno, también en lo que es Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bueno, mis amados, hoy continuamos en la jornada donde estamos estacionados en Dovka, estación Dovka, bendito sea el Eterno, en lo que es Masei, jornadas, estaciones, viajes del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto, cuando fueron sacados de Misraim, de Egipto. Así que vamos para allá con la ayuda del Eterno. Y quiero invitarle para iniciar que vaya usted a la bendita Torah. Abra su Sefer Torah y le invito al libro de Devarim, hablando de Deuteronomio, en el capítulo 8, el verso 2 y el verso 3. Lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ya lo tiene. Mire cómo dice ahí. Y te acordarás. Hay que acordarnos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Hay que tener memoria de lo que el Eterno hace con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué lo trajo esos 40 años por el desierto? Para afligirlo, para probarlo y para saber lo que había en su corazón. Si había de guardar o no los mandamientos del Eterno. Dice el verso 3, que por eso el Eterno afligió a su pueblo y lo hizo tener hambre. Y después de hacerlo tener hambre, le sustentó con el maná, comida que no conocía ningún integrante del pueblo de Israel, ni sus padres habían conocido antes. ¿Con qué propósito? Para que el pueblo de Israel tuviese testimonio y supiera, tenía que saber que no solamente de pan viviría el hombre, que también, o más bien, de todo lo que sale de la boca de Jehová es que vivirá el hombre. Y por eso nuestro amado Masías Joshua dice, durante su ministerio y su estancia aquí entre los hombres, dice, yo soy ese man, yo soy ese maná, yo soy ese pan que descendió del cielo. Y ahí encontramos al Mesías. Ahí encontramos al Mashiach en esta porción de la bendita Torah. Pero debemos de tomar ejemplo de lo que dice la bendita Torah en lo que acabamos de leer, de no olvidar de dónde nos sacó el Eterno. No olvidar y tener en nuestra memoria y en nuestros recuerdos por dónde es que hemos pasado. Cuántas jornadas son las que hemos recorrido. Y entender que las aflicciones, que el pasar por hambre, escasez,
es para que usted y yo sepamos que hay en nuestro corazón y darnos cuenta nosotros mismos si hemos de guardar los mandamientos del Eterno o no, y por qué razón, y qué es la motivación de nuestro corazón para guardarlos, para ponerlos por obra, si es que en verdad lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, tenemos tiempo de hacer teshuvá, de correr al arrepentimiento y volvernos al Eterno. Amén. Bendito sea nuestro Abacados. Abacados, bendito sea tu nombre. Toda Rabá, gracias, porque nos permites hoy continuar estudiando esta estación donde estamos ahora, Dovka. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos corrijas si es necesario. Y nos des la capacidad de hacer tikkun en lo que nosotros tenemos que corregir para caminar cada día más de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach y la Keilah, y cada uno de los que estamos conectados y sincronizados ahorita decimos amén, amén. Así sea. Mire lo que dice Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 12. ¿Recuerda este verso? ¿Qué nos dice? Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Punto. No explica más. Pero ya estuvimos escudriñando meticulosamente en el programa pasado con respecto a esta estación de Dovka. Y nos quedamos en la conclusión o en el entendido de que de ahí de Dovka, en esa meseta tan relevante para la humanidad, es de ahí justamente, ahí en ese lugar de donde proviene la escritura, que de este lado del mundo utilizamos usted y yo, teniendo el entendido que más de 3 decenas de caracteres las fueron tomadas de ahí, de esa meseta, o de la ciudad de Dovka sobre esa meseta, que lleva ese mismo nombre. Así que, ¿qué os parece esto que estamos viendo? ¿Qué os parece esto que estamos retomando? Pero no aparece en la bendita Torah. Solamente dice que llegaron a Dovka y posteriormente que salieron de Dovka. Pero no da más explicación. Así que hemos ido entendiendo que desde el punto de vista histórico en la humanidad, así como desde el punto de vista cultural, al igual que desde el punto de vista arqueológico, de la historia, de lo que es el alfabeto, esto tiene mucha importancia. Es bastante importante este origen, o el origen que es en este lugar, donde estamos estacionados, en Dovka. Es por eso que les hacía yo la alegoría la vez pasada, el ejemplo de esa caravana que íbamos haciendo y realizando, ese viaje misionero y de confirmación de Emuná, de pasar así, directamente de Tamaulipas, solamente mencionando que cruzamos por Monterrey, llegando directamente a Chihuahua y explicando todo lo que se vivió en Tamaulipas a detalle, todo lo que se vivió en Chihuahua a detalle, pero dejando Monterrey así solamente, de paso, como si hubiéramos sido una estrella así, fugaz, rápido, pasamos por ahí. Como si de Monterrey, de esa gran ciudad, de ese estado de Nuevo León, no tuviésemos mucho que hablar o no tuviera nada de importante que decir. Así que hay cosas, llegamos a ese entendido, hay cosas, circunstancias, conceptos, situaciones que desde un punto de vista humano son de un valor muy importante, muy relevante, pero que para lo que para los hombres es de gran relevancia y de gran importancia, no así para el Eterno. No así para los ojos del Eterno. Para el Eterno, lo que para los hombres tiene valor muy importante y muy sublime, para el Eterno no lo tiene. Y esa es, creo que la principal lección que nosotros tenemos que aprender de acuerdo a la lección que el Eterno le dio al pueblo de Israel en Dovka. Ahora usted y yo lo vivimos de manera espiritual en la era que estamos viviendo, que es la era del Mashiach. La estamos viviendo.
Y estamos pasando y viviendo nuestras jornadas, disfrutando de la era del Mashiach, pero también viendo y viviendo estas jornadas. ¿Por qué? Porque aún disfrutando de la era del Mashiach, a veces tenemos cosas por sublime, cosas por muy importantes, hablando de lo material, de lo visible. Pero eso que para nosotros es importante, hoy entendemos que para el Eterno no lo es tanto. Por eso no explicó a detalle lo que pasó en Dofka, aunque Dofka sea un lugar muy importante. Así que cosas que el mundo tiene en alta estima y con mucho valor, el Eterno no se fija en eso. Cosas que el mundo quiere recordar, el Eterno reconoce que sucedieron, pero no le interesa que nosotros nos detengamos en ellas, ni que las estemos recordando, ni que las estemos elevando, que no les estemos dando tanta importancia. ¿Por qué? Porque a veces se hacen ídolos de las cosas, de las ciudades, de la vivienda, de las posesiones. Así que estamos viendo cómo el Eterno trabaja en el desierto con su pueblo y cómo lo lleva de estación y de estación. Bendito sea nuestro Abacados porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que relacionado con este principio que estamos aprendiendo, absorbiendo y que seguramente has estado viviendo o hemos estado viviendo, aunque muchas veces sin tener la conciencia del por qué lo estamos viviendo, mire, aquí nos llama la atención algo que está escrito ahí en el Brit Hadashah, en lo que es la Besora de Hillel, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 3. Vamos a ver cómo nos narra ahí el Ruach Kodesh. ¿Por qué el Ruach Kodesh? Porque toda la escritura es inspirada por Elohim, por medio de su Ruach Kodesh, pues la Sagrada Escritura fue escrita, valga la redundancia, por hombres de Dios inspirados por el Ruach Kodesh. Vamos ahí al Brit Hadashah rápidamente, a Hillel Lucas capítulo 3. Vamos a ver ahí el verso 1 y el verso 2. Ahí nos dice, leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, que en el año 15, ahí está una fecha muy importante, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Miren nada más, cómo es que ahí nos empieza a mostrar lo que es el imperio de Tiberio. Ahí lleva 15 años este César ya gobernando. No es un gobierno cualquiera, es el imperio romano. El imperio romano, el que el Eterno mismo mostró como una bestia de hierro. Así que, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ahí ya vemos que un emperador y muchos gobernadores, porque Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces, ahí nos está mostrando todo lo que es el establecimiento de la época. La gente importante, la gente que tiene, gente de renombre, bendito sea nuestro Abacados. Y podemos ver entonces cómo en esa época era muy importante para la gente y los historiadores empiezan a contar de esta manera. Y podemos ver que Hillel Lucas es un historiador, porque narra la historia a detalle, porque él indagó diligentemente de tiempos, formas y detalles. Y entonces él, este historiador Lucas, el doctor Lucas, nos está hablando así, casi como un historiador llamado Tucídides. Así escribió el gran historiador Tucídides, con detalles para ubicar ahí en lo que es el tiempo las cosas, dando fechas. Pero vamos a ver algo muy importante,
que la intención de Hillel Lucas no es escribir la historia de Tiberio, ni la de Pilato, ni la de Herodes, ni a Felipe, ni a Lisanías. Aquí muestra el establecimiento político y religioso. Pero ahora vamos a ver verdaderamente el interés del Eterno a través de la vida de Lucas. Vino palabra del Eterno a Johanán, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire nada más. Vino palabra del Eterno a Johanán, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí vemos el contraste de lo que son los historiadores seculares al historiador Hillel, el doctor Lucas. La palabra del Eterno dice en el desierto. ¿Dónde estaba trabajando el Eterno con Johanán? En el desierto, y a través de Johanán con el pueblo de Israel. Bendito sea nuestra Abacados. Así que en el desierto, por allá, por los márgenes, a la orilla, ahí estaba verdaderamente lo importante. Ahí estaba un siervo del Eterno, cumpliendo un ministerio, una obra para la cual él fue predestinado, preordenado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en ese tiempo. Bendito sea nuestra Abacados. Ahí estaba lo verdaderamente importante. Allá, de aquel lado estaba el imperio, estaban los gobernadores, estaban las tetrarquías, estaban los grandes representantes, estaba el sumo sacerdote, pero lo importante en Dios no estaba ahí. La palabra del Eterno no estaba ahí. No estaba ahí con Tiberio, no estaba ahí con Pilato, no estaba ahí con Herodes, no estaba ahí con Felipe, ni estaba ahí con Lisanías, ni con Anás, ni con Caifás. ¿Dónde estaba la presencia divina? ¿Dónde estaba el respaldo del Eterno? Estaba en el Bamidbar, en el desierto, con Johanán el sumergidor, conocido en la esfera espiritual de las religiones en el mundo como Juan el Bautista. Ahí estaba la presencia del Eterno Jehová Sebaot. Alcanza a comprender. Y si no, vamos para allá adelante. Amén. Vamos a continuar. Vamos a seguir ejemplificando para llegar a la pulpa, a lo medular de esta estación de Dovka, donde nos encontramos ahora. Entonces, cuando usted y yo podemos leer, por ejemplo, al historiador Fabio Josefo, que fue un historiador del primer siglo de lo que es la era común. Él, ponga atención, él le dedica muchos capítulos a Herodes, le dedica libros enteros a la historia de Herodes, llamado el Grande. Habla de Pilato, habla de Tiberio, habla de las relaciones que tenía Herodes con Tiberio. Mas, sin embargo, a Yehoshua le dedica solamente un párrafo pequeño. A Johanán el sumergidor, a Juan el Bautista, le dedica solamente un párrafo pequeño. A Jacob, a Santiago, el hermano de Adonai Yehoshua, le dedica solamente un párrafo pequeño. Mas, sin embargo, a Herodes le dedica muchos capítulos. A Pilato le dedica muchos capítulos. A Herodes, a los idumeos, a los asmoneos, a Juan Hircano, a todos estos les dedica muchos renglones, les da mucha importancia, mucha relevancia, los exalta demasiado. Pero allí, por donde Dios estaba pasando, por donde el Eterno se estaba presentando, casi no menciona nada. Su interés verdaderamente estaba en el establecimiento de lo que eran los gobiernos, las monarquías, las tetrarquías. No tenía discernimiento del mover del Eterno, así que eso no le interesaba. En otras palabras, estaba enfocado en lo secular,
en lo meramente humano y no en el mover del Eterno, no en el mover de Jehová Sebaot. No. El mover del Eterno no es tan impresionante, bueno, sí lo es, pero no es tan que quiera los aplausos como lo hace Satanás. Podemos ocupar una palabra. El mover del Eterno no es tan aspaventoso como el mover del Satanás. El de él sí es muy aspaventoso. Bendito sea nuestro abacados. Entonces podemos ver muchas cabezas y muchos cuernos que tiene la bestia. Y hay una mujer dando a luz un niño. Una mujer en la angustia del alumbramiento, dando a luz un niño. Esto lo encontramos en Jasón Apocalipsis capítulo 12. Pareciera que no llamara la atención de nadie una mujer dando a luz un niño. Pareciera que eso pasa desapercibido, que no tiene relevancia, que no es importante. ¿A quién le llama la atención una mujer dando a luz un niño? ¿A quién? Pero más sin embargo, otra cosa es con los grandes imperios, con la política, con la bestia. Mire que hay gente que prefiere estudiar lo que son la bestia, sus 7 cabezas, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad, pero no así escudriñar la obra redentora del Mashiach en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que se le da tanta relevancia y tanta importancia a las cosas del reino oscuro que a las cosas del reino de la luz? Eso verdaderamente es impresionante. De manera que cuando escuchas que una mujer estaba dando a luz un niño, lo pasas desapercibido, pero los grandes imperios, las grandes políticas, se les hace gran relevancia, se exaltan esas cosas. Así como nuestro amado Yehoshua HaMashiach decía, y bueno, hablaba también de Yohanan, o comentaba acerca de Yohanan el sumergidor supremo. ¿Qué decía acerca de él? Le decía al pueblo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué viniste a ver? ¿Qué viniste a buscar? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí los que llevan las vestiduras delicadas. ¡Ey! En las casas de los reyes están. Ellos piensan que allá es donde está lo grande, lo que verdaderamente vale la pena. Y bueno, se acicalan, se arreglan bien, se ponen sus ropas elegantes, se perfuman para ir a codearse con los grandes de la tierra. Pero ahí no está la presencia ni el respaldo del Eterno. Por eso Mashiach decía, ¿qué saliste a buscar al desierto? Lo que tú quieres ver como importante está allá en el mundo. Lo que vas a encontrar aquí en el desierto es la presencia divina. Te vas a encontrar con tu propio corazón también. Bendito sea nuestro abacados. Así que el eterno Jehová Sebaot piensa muy distinto y muy diferente a lo que pensamos los seres humanos, a lo que el hombre piensa, lo que los hombres llegamos a tener por grande, el eterno lo tiene por pequeño. Por eso recordamos esa parte de la escritura que dice que la mejor de nuestras glorias, o la obra de la cual nos sintamos más orgullosos y nos gloriemos, delante de los ojos del Eterno es un trapo de inmundicia. Por eso el Eterno dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mire, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahí el Eterno, ¿qué nos está diciendo? El Eterno nos está enseñando que sí, Él estaba presente en la tierra. Estaba hablando con Yohanan ahí en el Jardín, en el río Jordán. Pero ahí, con Yehoshua HaMashiach, ahí en lo que no era tan importante para los seres humanos.
ahí en lo que no era de mucha pompa. Ahí estaba la presencia divina. Bendito sea nuestra vaca 2. Pero los historiadores casi no mencionan nada de esto que sucedió. Por ejemplo, Tácito casi ni lo menciona. Habla de algunos seguidores del Mesías, de algunos narratín, de algunos nazarenos, que decían que había resucitado. Y, por ejemplo, otro historiador, estamos hablando de Suetonio, hace algunas pequeñas menciones, pero así tranquilas. Suetonio le dedica 12 capítulos a los 12 Césares. Escribió un libro sobre los 12 Césares, pero casi ni menciona al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, al soberano de los Césares, al soberano de los soberanos, a nuestro amado Masías Yehoshua, pero sí le dedicó casi a capítulo por César. Imagínese nada más dónde estaba su corazón. Pues donde está tu tesoro, está tu corazón, dice nuestro amado Masías Yehoshua. Así que podemos encontrar una frase ahí muy corta que aparece en los historiadores de esa época. Solamente lo mencionan así tantito. Y otros historiadores ni siquiera mencionan las cosas del Eterno. El sacrificio de Mashiach, las buenas nuevas de salvación. Nada de interés que le ponen a eso. O sea que muchas veces la gente no discierne las cosas según su realidad espiritual, sino solamente por las apariencias. Y de verdad, esto que estamos viviendo en Dofka es una lección muy importante. Y tenemos que entender que lo que para nosotros los seres humanos, o lo que los hombres valoran y tienen en alta estima, no necesariamente el Eterno lo ve de la misma manera, no necesariamente el Eterno lo mira de esa manera. Y podemos ver lo que Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, nos dijo: todo lo tengo por basura con tal de ganar a mi Mashiach. Así que lo que los hombres tienen por sublime para el Eterno posiblemente pueda ser una abominación. La palabra del Eterno no vino por el establecimiento político. No, señor. Yohanan en el desierto, predicando el arrepentimiento, preparando el camino para que Mashiach viniese. Lo verdaderamente importante de la historia no es lo que hizo Herodes, no es lo que hizo Pilato. Lo verdaderamente importante de la historia, y es el centro de la historia, es la obra, ministerio y la obra redentora de nuestro amado Masías Yehoshua. Ese es el centro de la historia. Eso es verdaderamente lo medular, lo importante, cuando se consumó la salvación para vuestras almas. Pero por allá apenas si mencionan un párrafo los historiadores del primer siglo y así sucesivamente. Por allá un párrafo en un libro, por allá un párrafo en otro libro. Podemos ver un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo. Y ahí, en ese libro, que en realidad son 3 volúmenes, para Adonai Yehoshua solamente dedicó un párrafo. Para Yohanan el Sumergidor, o Juan el Bautista como lo conoces, y también para Jacob, hermano de Adonai Yehoshua, solamente un párrafo. Así que podemos observar que así es el mundo. Así es el mundo. A las cosas santas, mire, las tiene por pequeñitas, por muy pequeñitas. Pero lo que es perecedero, lo tiene por muy sublime. Miren nada más qué cosas. Pero bueno, le vamos a poner una pausa aquí, mis amados Ajim Behayot, y regresamos en un ratito más. Vaya por un té, por un café, por un agua, y regresamos en un momento más. Amén. Mientras vamos a escuchar una jalel, una alabanza, gócese, disfrute, y ahorita regresamos. Pero regresamos, no se me vaya a perder por ahí.
Nos vemos en un ratito más. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén.